Antes de comenzar esta historia, quiero que hagas algo sencillo. Dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Desde México? ¿Desde Estados Unidos? ¿O desde cualquier otro rincón del mundo donde todavía exista gente que entienda lo que significa llevar una bandera en el corazón, incluso cuando nadie más parece reconocerla? Porque lo que estás a punto de escuchar no aparece en los libros escolares, no se convirtió en una película de Hollywood y casi nunca se cuenta desde el punto de vista de quienes cruzaron el cielo del Pacífico sabiendo que quizá jamás regresarían. Esta es la historia de un piloto mexicano, no de un hombre aislado, sino de muchos hombres representados en uno solo. Cuando llegó a Filipinas, en 1945, los soldados estadounidenses no sabían qué pensar. Algunos se reían, otros desconfiaban. Algunos simplemente negaban con la cabeza. «Es solo otro mexicano», decían en voz baja. Pero nadie allí imaginaba que aquel hombre, delgado, de piel quemada por el sol y mirada silenciosa, cambiaría para siempre el significado de esa palabra. Tenía 28 años cuando desembarcó en el Pacífico con el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. En el bolsillo de su uniforme llevaba una fotografía doblada. Su madre, de pie frente a una casa sencilla del interior de México. En el reverso, una frase escrita a mano: «Vuelve con vida, México te espera». Volver con vida, sin embargo, nunca fue una promesa fácil de cumplir. 2 años antes, la vida de aquel piloto había cambiado para siempre. En 1942, submarinos alemanes hundieron petroleros mexicanos en el Golfo de México. La neutralidad terminó. El país entró en guerra, y con ello nació algo inédito: una unidad de pilotos mexicanos entrenados para luchar junto a los aliados. Cuando llegó el llamado, no dudó. Desde niño soñaba con el cielo. Veía aviones cruzar el horizonte en ferias regionales e imaginaba cómo sería estar allá arriba, lejos del suelo, lejos de las limitaciones. Su padre, veterano de conflictos internos de México, lo miró durante unos segundos antes de decir: «Te van a subestimar, entonces demuéstrales quién eres». El entrenamiento en Estados Unidos fue implacable. Texas, Idaho, San Antonio. Horas interminables de vuelo, maniobras, disciplina estricta, instructores duros, algunos justos, otros claramente hostiles. Fue allí donde escuchó, por primera vez, la palabra que lo acompañaría durante toda la guerra: ese mexicano. No como identificación, como desprecio. Pronto entendió que no estaba allí para ser aceptado, estaba allí para demostrar algo, no solo a los estadounidenses, a sí mismo, a su país, a todos aquellos que antes que él habían sido tratados como menos capaces únicamente por su origen. Los pilotos del Escuadrón 201 lo sabían, cantaban el himno nacional mexicano cada mañana, vestían el uniforme mexicano, volaban aviones estadounidenses bajo mando estadounidense, pero llevaban algo que no podía ser prestado: identidad. Por la noche, en los alojamientos, el silencio pesaba. El frío era distinto, el idioma ajeno. Las conversaciones giraban siempre en torno a las mismas preguntas que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Estamos realmente preparados? ¿Regresaremos? Habían escuchado historias del Pacífico, kamikazes, selvas impenetrables, un tipo de guerra en la que el enemigo no era solo humano, sino también el clima, la enfermedad y el miedo constante. Cuando finalmente cruzaron el océano rumbo a Filipinas, tras semanas en un barco rodeado de agua infinita, la tensión se mezcló con el silencio. Se escribían cartas, algunas jamás serían enviadas, otras nunca serían respondidas. Al llegar a Manila, la realidad se impuso. La ciudad estaba devastada, el olor a muerte aún flotaba en el aire. En los rostros de los soldados veteranos vio algo que lo marcó profundamente. No era rabia, era vacío. La base aérea de Clark Field sería su nuevo hogar. Allí, el Escuadrón 201 fue integrado a las operaciones de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sus misiones eran claras: apoyo terrestre, ataques a posiciones japonesas, vuelos de alto riesgo. Cuando vio su P-47 Thunderbolt por primera vez, pasó la mano por el metal como quien toca algo sagrado.
Cerca de la cabina, alguien había pintado discretamente una pequeña águila mexicana junto a las estrellas estadounidenses. Era una advertencia silenciosa. La guerra comenzaría de verdad muy pronto, y el cielo del Pacífico no perdonaba errores. La integración del Escuadrón 201 a las fuerzas estadounidenses ocurrió en el papel en apenas unos días. En la práctica, tomó mucho más tiempo. Los pilotos mexicanos recibían sus órdenes, participaban en los briefings y compartían el espacio aéreo con veteranos estadounidenses que ya habían visto cosas que nadie debería ver dos veces. Hombres que habían enterrado amigos en islas sin nombre, que volaban no por gloria, sino por inercia. Y en el fondo, muchos de ellos no creían que aquellos recién llegados estuvieran listos. En el comedor, las conversaciones nunca se detenían cuando los mexicanos entraban. Solo cambiaban de tono. ¿De verdad saben manejar un Thunderbolt? Apuesto a que romperán la formación en la primera misión. Esto no es un espectáculo aéreo. El piloto mexicano lo escuchaba todo. Fingía no escuchar nada. Había aprendido temprano que responder con palabras era inútil. Los aviones no respetan discursos. El cielo no se convence con argumentos. Solo existe una manera de demostrar valor ahí arriba: volver con vida y hacer que los demás también regresen. Los días previos a la primera misión estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Los briefings eran objetivos, fríos, mapas extendidos sobre mesas, objetivos marcados en rojo, posiciones enemigas estimadas, nunca garantizadas. «Van a volar bajo», explicó un oficial estadounidense, señalando las montañas del norte de Luzón. «Artillería antiaérea pesada. No improvisen. No hagan nada heroico». La palabra heroico sonó casi como una advertencia personal. Aquella noche el piloto mexicano casi no durmió. Sentado en su catre, sostenía la fotografía de su madre con demasiada fuerza. Pensaba en su padre, pensaba en México, pensaba si el miedo que sentía era cobardía o simplemente conciencia. Al amanecer, el calor ya era sofocante. El aire parecía pesado incluso antes de que los motores se encendieran. Los mecánicos corrían de un lado a otro. El olor a combustible se mezclaba con el sudor y el polvo. Caminó hasta su P-47 en silencio. Se colocó el casco, ajustó el arnés. Las manos le temblaban levemente, no de pánico, sino de expectativa. El líder de la formación, un mayor estadounidense con experiencia, habló por la radio. «Mantengan posición, sigan órdenes, regresen todos». Los motores rugieron, un sonido grave, casi animal. Uno a uno los aviones comenzaron a moverse por la pista. Cuando el Thunderbolt dejó el suelo, el piloto sintió el impacto familiar de la fuerza empujando su cuerpo contra el asiento. Estaba en el aire. Ya no había vuelta atrás. Desde arriba, la selva parecía demasiado tranquila. Una alfombra verde infinita cortada por ríos brillantes. Era fácil olvidar que allí abajo había hombres armados esperando para matar. Hasta que el cielo explotó. Las primeras ráfagas antiaéreas aparecieron como manchas negras en el horizonte. Luego, cada vez más cerca. La radio se llenó de voces tensas, órdenes rápidas, alertas. «Fuego pesado al frente. Mantengan altitud». El piloto respiró hondo mientras alineaba el avión para la primera pasada. El mundo se estrechó. Mira, objetivo, velocidad. Las ametralladoras escupieron fuego. El impacto sacudió el avión. Tiró del mando con fuerza en el último segundo, sintiendo la gravedad aplastarlo contra el asiento. Estaba en el aire. Había sobrevivido a la primera embestida. Entonces notó que algo iba mal. Uno de los P-47 estadounidenses había sido alcanzado. Humo escapaba del motor. El avión perdía altitud rápidamente. Por la radio, la voz del piloto herido llegaba entrecortada. «Estoy perdiendo el control. Estoy herido». El protocolo decía mantener la formación. La lógica decía no descender. El instinto decía otra cosa.
Sin pedir permiso, el piloto mexicano giró el Thunderbolt y se lanzó en picada. «¿Qué diablos estás haciendo?», gritó alguien por la radio. Él no respondió. Descendió hasta quedar casi ala con el avión dañado. Podía ver el rostro del piloto estadounidense, pálido, ensangrentado, aterrorizado como un hombre que sabe que está a punto de morir. Las baterías japonesas notaron el movimiento y concentraron el fuego en ambos aviones. El piloto mexicano comenzó a zigzaguear violentamente, atrayendo los disparos hacia sí. Cada explosión parecía demasiado cerca. Fragmentos golpeaban el metal. Las alarmas sonaban dentro de la cabina. «Quédate conmigo», gritó por la radio, sin siquiera saber si el otro podía escucharlo. Durante largos minutos, todo fue caos, ruido, humo, fuerza G. El miedo empujado al fondo de la mente. Hasta que, finalmente, el avión estadounidense logró aterrizar en una zona controlada por tropas aliadas. El piloto mexicano dio vueltas sobre él hasta ver a los soldados correr para rescatarlo. Solo entonces volvió a subir con el combustible peligrosamente bajo. En el regreso a la base, el silencio en la radio fue absoluto. Cuando aterrizó, esperaba una reprimenda, tal vez un castigo. En lugar de eso, encontró algo distinto. Pilotos estadounidenses lo esperaban en la pista. Lo miraban sin sonreír, sin reír, sin ironía. El mayor se acercó, se quitó el casco lentamente y dijo: «Eso fue la cosa más insana que he visto en mi vida». Hizo una pausa. «Y salvaste una vida». Otro piloto se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Estás loco, mexicano». De esta vez no sonó como un insulto. La palabra se quedó, y sin que él lo supiera aún, esa sería solo la primera vez que el cielo lo llamaría loco, antes de aprender a llamarlo hermano. Después de aquella primera misión, algo cambió en la base de Clark Field. No se anunció nada oficialmente, no se entregó ninguna medalla, no hubo discursos. Pero en la guerra, los cambios más importantes rara vez llegan en forma de ceremonia. Aparecen en los pequeños gestos, en los silencios distintos, en las miradas que ya no se apartan. El piloto mexicano lo notó desde la mañana siguiente. Al entrar al comedor, las conversaciones no se detuvieron, solo bajaron de volumen. Algunos soldados estadounidenses lo miraron de reojo, otros hicieron un leve gesto con la cabeza. Uno de ellos deslizó un paquete de cigarrillos sobre la mesa hacia él, sin decir una palabra. Él los aceptó, encendió uno y permaneció en silencio. En los briefings siguientes, el tono también era diferente. Las órdenes seguían siendo duras y directas, pero ahora venían acompañadas de algo nuevo: atención. Cuando hacía una pregunta, respondían con seriedad. Cuando sugería un ajuste de ruta, ya no se reían. El apodo empezó a circular con más fuerza. ¿Dónde está el loco? ¿El mexicano va a volar hoy? Pongan al loco en el ala derecha. Al principio no sabía cómo reaccionar. En español, loco siempre había significado algo peligroso, impredecible. Pero allí, en aquella base rodeada de guerra, la palabra adquiría otro peso. Uno de sus compañeros del Escuadrón 201 se lo explicó una noche, sentados sobre cajas de munición mientras bebían un whisky barato. Para ellos, loco es el que no abandona a nadie, el que entra al infierno para sacar a otro. Las misiones se volvieron rutina, y la rutina en el Pacífico significaba sobrevivir a algo nuevo todos los días. Volaban sobre Luzón y Formosa, atacando posiciones camufladas, columnas de suministro, fortificaciones casi invisibles bajo la selva. El fuego antiaéreo nunca venía del mismo lugar, a veces parecía surgir del propio suelo. En una de esas misiones, un piloto estadounidense novato entró en pánico durante una pasada. Subió demasiado pronto, rompiendo la formación. El piloto mexicano vio cómo la artillería enemiga se ajustaba de inmediato. «Baja ahora», gritó por la radio. No hubo respuesta. Sin pensarlo, colocó su Thunderbolt entre el avión del novato y el fuego enemigo. Sintió el impacto seco de fragmentos golpeando el fuselaje. Las alarmas sonaron. Aún así,
Mantuvo la posición hasta que el otro piloto logró escapar. Cuando aterrizaron, el joven estadounidense salió de la cabina temblando. Se acercó al mexicano y dijo apenas: «Pensé que iba a morir». El mexicano respondió con un leve gesto de cabeza. Todos lo piensan. La guerra no dejaba espacio para el heroísmo romántico, exigía un precio, y ese precio comenzó a cobrarse. En julio perdieron a uno de los suyos. El avión fue alcanzado durante una pasada baja. No hubo tiempo para eyectarse. La noticia corrió rápido, silenciosa, pesada. Aquella noche nadie cantó. Pilotos mexicanos y estadounidenses se sentaron juntos, algo que antes no ocurría. Las botellas pasaban de mano en mano. Nadie daba discursos. El silencio decía más que cualquier palabra. El piloto mexicano pensaba en lo delgada que era la línea entre estar allí bebiendo y ser solo un nombre anotado en un informe. Pensaba también en cómo aquella base, que lo había recibido con desconfianza, ahora lo aceptaba sin cuestionarlo. El apodo Loco ya no venía acompañado de risas, venía con pedidos. «Loco, quédate en mi ala. Loco, cuida mi 6. Loco, lidera esta pasada». Él nunca pidió liderazgo, nunca buscó protagonismo, pero en combate, los hombres siguen a quien permanece cuando todos los demás retroceden. En otra misión, un piloto estadounidense veterano fue alcanzado y obligado a saltar en territorio hostil. El rescate tardó días. Cuando finalmente regresó a la base, flaco, sucio y exhausto, buscó al mexicano. «Escuché que fuiste tú quien mantuvo ocupados a los japoneses mientras descendía. Hice lo que cualquiera haría». El estadounidense negó la cabeza. No todos lo harían. La palabra hermano empezó a aparecer con más frecuencia, aún tímida, aún contenida, pero real. El piloto mexicano escribía menos cartas a casa, no por falta de nostalgia, sino porque ya no sabía cómo explicar lo que vivía, cómo describir que hombres de países distintos, idiomas distintos e historias distintas estaban aprendiendo a confiar unos entre otros por encima de las nubes. Por la noche, todavía miraba la fotografía de su madre, pero ahora había algo más allí. No solo miedo, había propósito. Ya no volaba solo para demostrar algo, volaba porque otros dependían de ello. Sin darse cuenta, se había convertido en un punto de referencia, un hombre que cuando la radio fallaba y el cielo se volvía caos, mantenía la calma. Un piloto que no retrocedía cuando alguien estaba en peligro. El apodo Loco había dejado de ser una provocación, se había convertido en una identidad, y el cielo del Pacífico aún cobraría un precio alto por ello. Agosto se acercaba, y con él llegaba una sensación extraña a la base de Clark Field. Algo indefinido flotaba en el aire. No era esperanza, tampoco alivio. Era una expectativa contenida, la que nace cuando todos sienten que el final está cerca, pero nadie se atreve a creerlo. Los rumores corrían sin control. Se hablaba de armas nuevas, de negociaciones secretas, de ciudades japonesas destruidas por un solo ataque. Pero para quienes volaban todos los días, eso importaba poco. Hasta que la guerra terminara oficialmente, cada misión podía ser la última. Y fue en ese contexto que el piloto mexicano comenzó a sentir el peso real de lo que se había convertido. Ya no era solo el loco, era alguien a quien otros seguían. En los briefings, cuando su nombre aparecía en una formación, algunos pilotos respiraban aliviados, no porque creyeran en la suerte, sino porque sabían que, si algo salía mal, él no desaparecería en el cielo intentando salvar solo su propia vida. Eso tenía un precio. Cada misión exigía más atención, más riesgo, más decisiones tomadas en segundos que no admitían error. El Thunderbolt era resistente, pero no invencible, y el cuerpo humano, mucho menos. Una mañana sofocante, recibieron órdenes de atacar un complejo japonés en una pequeña isla cercana a Formosa. La inteligencia aseguraba que la resistencia era mínima, un objetivo secundario, una misión rápida. El piloto mexicano escuchó el briefing en silencio. Algo no encajaba. Tal vez era instinto, tal vez experiencia adquirida demasiado rápido.
«Cuidado con la retirada», dijo por la radio interna del Escuadrón 201 antes del despegue. Estos objetivos fáciles nunca son fáciles. En el aire, el cielo estaba demasiado limpio. Ninguna artillería inicial, ninguna señal clara de defensa. Algunos pilotos se relajaron. Fue un error. Cuando comenzaron a descender, el infierno se abrió. Baterías antiaéreas ocultas surgieron desde todos lados. El cielo se llenó de fuego cruzado. Uno de los P-47 fue alcanzado casi de inmediato. El avión se incendió antes de que el piloto pudiera reaccionar. «No se eyectó», murmuró alguien por la radio. El piloto mexicano sintió el estómago encogerse. No hubo tiempo para el duelo. Otros 3 aviones estadounidenses se separaron de la formación, perseguidos por hazas japoneses que aparecieron de la nada. «Estamos rodeados. Necesitamos cobertura». El mando ordenó una retirada parcial. La prioridad era preservar la formación principal. El piloto mexicano escuchó la orden y hizo algo diferente. Empujó el acelerador hasta el límite. «¡Loco! ¡Regresa!», gritó alguien. Él no regresó. Avanzó directo contra los hazas enemigos con una agresividad casi suicida. No pensó en medallas, no pensó en consecuencias. Pensó solo en que aquellos 3 aviones llevaban hombres dentro, hombres que confiaban en él. Disparó contra el primer haza japonés. El impacto fue inmediato, una explosión breve, metal y fuego cayendo hacia la selva. El segundo enemigo giró para enfrentarlo. El cielo se transformó en un torbellino de maniobras imposibles. La fuerza de la gravedad aplastaba su cuerpo. La visión se oscureció por segundos que parecieron eternos. Disparó, falló, corrigió, disparó de nuevo. El haza enemigo comenzó a soltar una espesa estela de humo y se alejó tambaleándose. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses aprovecharon la apertura. Se reagruparon, contraatacaron. El cielo, que segundos antes era caos, empezó a reorganizarse. Cuando todo terminó, el silencio regresó de forma abrupta. En el retorno a la base, el piloto mexicano apenas podía mantener las manos firmes. Al aterrizar, apagó los motores con dificultad. Las piernas no le respondían bien al salir de la cabina. Entonces ocurrió. Los 3 pilotos estadounidenses corrieron hacia él. No gritaron órdenes, no hicieron bromas. Uno de ellos, alto y fuerte, con el rostro cubierto de sudor y hollín, llegó primero. Sin decir una palabra, lo agarró y lo abrazó con una fuerza brutal. «¡Maldito loco!», la voz se quebró. «Nos salvaste». Los otros 2 se unieron, uniformes sucios, cuerpos temblando, lágrimas visibles. Alrededor, otros soldados comenzaron a acercarse. Algunos aplaudían, otros observaban en silencio respetuoso. «¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!». No era burla, era reconocimiento. El comandante estadounidense se acercó lentamente. Se detuvo frente al piloto mexicano. Se quitó el casco, lo miró a los ojos durante largos segundos. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Le rindió el saludo militar. Un gesto simple, militar, pero cargado de significado. «Es un honor volar contigo». Aquella noche, la base era distinta. Estadounidenses y mexicanos se sentaron juntos, cantaron, bebieron, no como aliados formales, sino como hombres que habían compartido algo que nadie más entendería. El piloto mexicano permaneció en silencio por un momento, apartado. Miraba el cielo oscuro. Pensaba en los que no habían regresado. Pensaba cuántas veces más tendría que escuchar la palabra loco antes de que la guerra terminara. Ahora lo sabía. Ser llamado loco era el precio de no abandonar a nadie, y estaba dispuesto a pagarlo. Después de aquella misión, nada volvió a ser como antes. El piloto mexicano ya no necesitaba demostrar nada. Aún así, seguía volando como si cada salida fuera una prueba final. No por orgullo, por responsabilidad. Cuando alguien se convierte en referencia en la guerra, carga con un peso invisible, el miedo a fallar cuando todos dependen de ti. Las misiones continuaron casi a diario, ataques de apoyo terrestre,
Interdicciones en carreteras ocultas bajo la selva, bombardeos precisos en laderas donde el enemigo se camuflaba como parte de la propia tierra. El cielo del Pacífico seguía siendo implacable. En una de esas salidas, un joven piloto estadounidense llamado Cooper volaba en el ala izquierda del mexicano. Era su tercer combate real. Su voz en la radio todavía cargaba demasiada tensión. «Loco, si hago algo mal, avísame». «Quédate conmigo y no hagas nada solo», respondió el mexicano. «Aquí nadie vuela solo». Minutos después, la formación entró en una zona de fuego intenso. Las ráfagas subían desde todos lados. Cooper dudó. Subió un poco más de lo debido. El enemigo ajustó la puntería. El piloto mexicano lo notó al instante. «Baja ahora». Cooper reaccionó demasiado tarde. Un fragmento alcanzó el avión. El motor comenzó a fallar. Sin dudarlo, el mexicano volvió a ocupar la posición más peligrosa. Atraía el fuego, dibujaba maniobras agresivas, mantenía a los japoneses ocupados mientras Cooper luchaba por conservar el control. «Estoy perdiendo potencia. Mantén la calma, te llevo a casa». Y lo llevó. Cuando aterrizaron, Cooper salió de la cabina pálido, con las piernas temblorosas. Caminó hasta el mexicano y se detuvo frente a él, sin saber qué decir. Entonces hizo algo simple. Le apretó la mano y no la soltó durante largos segundos. «Tengo una esposa y una hija», dijo con la voz quebrada. «Gracias a ti voy a volver a verlas». El mexicano solo asintió. No sabía cómo manejar la gratitud. Prefería el silencio. Pero no todas las historias terminaban así. Pocos días después, perdieron a otro compañero. El avión fue alcanzado durante una pasada baja. Esta vez no hubo rescate. El nombre fue borrado de la lista. La cama quedó vacía. El casco fue devuelto. La muerte dejó de ser un evento extraordinario. Se convirtió en una presencia constante. Aquella noche, estadounidenses y mexicanos se reunieron en silencio. Las botellas pasaban de mano en mano. Las canciones comenzaron suaves y luego más firmes. Canciones mexicanas resonaron bajo el cielo del Pacífico. Voces quebradas, ojos humedecidos. Ya no había separación. Allí nadie era extranjero. El piloto mexicano observaba todo desde cierta distancia. Pensaba en cómo la guerra había arrancado diferencias que décadas de política jamás lograron borrar. Allí no importaba de dónde venías, importaba a quién protegías. Los estadounidenses ya no lo llamaban el mexicano, lo llamaban por su apodo, y cuando decían loco, había algo distinto en el tono. Respeto, confianza, afecto contenido. En uno de los últimos briefings antes del final de la guerra, el comandante estadounidense habló ante la sala llena. «Estas misiones ya no son por territorio, son para volver vivos». Las miradas se dirigieron de forma natural hacia el piloto mexicano, no por orden, por instinto. Él sintió el peso de eso, sintió también el cansancio acumulado. El cuerpo dolía, la mente permanecía siempre alerta esperando el próximo disparo invisible. Aún así, continuó, porque ya no volaba solo por sí mismo. Volaba por los que ya habían caído, por los que aún estaban en el aire, y por aquellos que en casa ni siquiera conocían sus nombres. Cuando agosto avanzó y los rumores de rendición comenzaron a circular, nadie celebró de inmediato. Habían aprendido que la esperanza prematura mata. Pero algo era claro: si aquella era la última misión, él volaría como siempre, sin retroceder. Si alguien le preguntara al piloto mexicano en qué momento exacto la guerra dejó de ser solo una secuencia de misiones y pasó a convertirse en algo que vivía dentro de él, no sabría responder con precisión. No hubo un solo día. Hubo una acumulación silenciosa, una suma de miradas vacías, camas vacías, voces que desaparecían de la radio sin previo aviso. Agosto avanzaba y Clark Field parecía suspendida en un tiempo extraño. Las noticias que llegaban hablaban de destrucción en una escala nunca antes vista. Ciudades enteras reducidas a polvo en segundos.
El enemigo tambaleaba, pero seguía luchando. Y mientras hubiera alguien disparando desde el suelo, alguien tendría que volar. El piloto mexicano lo sentía en el cuerpo. El cansancio ya no era solo físico, era mental. Cada despegue exigía un esfuerzo consciente para empujar el miedo a un rincón distante de la mente. No negarlo, eso sería mentira, sino controlarlo. Antes de una de las misiones más peligrosas de aquel mes, permaneció algunos minutos más dentro de la cabina, con el motor aún apagado. Observaba el panel, tocaba los instrumentos casi como un ritual. No rezaba en voz alta, nunca había sido un hombre de grandes palabras, pero en ese silencio pensó en su madre, en su padre. Pensó en México como un lugar que quizá nunca volvería a ver. Un mecánico estadounidense lo notó y se acercó. ¿Todo bien, loco? Todo. ¿Siempre dices eso? El mexicano esbozó una media sonrisa, porque siempre tiene que estarlo. La misión de ese día consistía en escoltar aviones estadounidenses en un ataque profundo contra posiciones japonesas atrincheradas. Sabían que sería difícil, sabían que habría resistencia pesada. Aún así, nadie retrocedió. En el aire, el cielo estaba cargado, nubes bajas, visibilidad irregular, el tipo de escenario que convierte cualquier error en una sentencia. La radio estaba llena de interferencias, voces que entraban y salían, llamadas incompletas. Era el tipo de vuelo que exigía más instinto que cálculo. Entonces, todo empezó a salir mal. Una explosión cercana sacudió la formación. Un avión estadounidense perdió altitud rápidamente. Otro fue obligado a separarse. El caos se instaló en segundos. «Estoy alcanzado. No puedo subir. Alguien me cubra». El piloto mexicano no esperó órdenes. Ya no las necesitaba. Su papel era claro para todos, incluso para él mismo. Se colocó nuevamente donde el fuego era más intenso. Cada ráfaga parecía pasar demasiado cerca. Sintió el impacto de algo golpeando el ala. El Thunderbolt respondió, pero con dificultad. «Loco, te dieron». «Sigo volando». Mientras mantenía ocupados a los japoneses, notó algo peor. 2 pilotos estadounidenses estaban a punto de colisionar intentando escapar de la artillería. En segundos tomó una decisión imposible. Abrió espacio para uno, cerró para el otro, usando su propio avión como referencia visual en medio del caos. Funcionó, pero el precio llegó de inmediato. Un impacto violento sacudió la cabina. Alarmas, luces rojas. El motor perdió potencia por un instante. El avión se balanceó de forma peligrosa. Por primera vez desde que había llegado al Pacífico, el piloto mexicano pensó que tal vez no regresaría. No sintió pánico, sintió claridad. Bajó el morro del avión, lo estabilizó como pudo y habló por la radio con la voz más serena que logró reunir. «Formación, aléjense, yo aguanto aquí». «Negativo, regresamos juntos», respondió alguien. Él sonrió, solo dentro de la cabina. «Hagan que valga la pena». Durante largos minutos, voló al límite. Cada segundo parecía estirar el tiempo. El Thunderbolt gemía, pero seguía respondiendo. Cuando finalmente salieron de la zona de fuego, el cielo pareció absurdamente silencioso. En el regreso, nadie hablaba por la radio. Cuando aterrizó, los mecánicos corrieron hacia él. Había agujeros en el metal, marcas de fragmentos por todas partes. Uno de ellos negó la cabeza. No deberías haber logrado volver. El piloto mexicano bajó con dificultad. Las piernas le temblaban, el cuerpo parecía demasiado pesado. Antes de poder dar 2 pasos, sintió manos sujetándolo. Pilotos estadounidenses, más de uno, algunos a los que había salvado, otros que solo conocían las historias. «¿Estás bien? Casi no regresas. Estás loco». La palabra salió otra vez, pero esta vez nadie rió, nadie bromeó. Se decía como si fuera un título. Aquella noche Clark Field estaba extrañamente silenciosa. No hubo celebraciones, no hubo música, solo pequeños grupos conversando en voz baja.
El piloto mexicano se sentó afuera de los alojamientos, mirando el cielo. Por primera vez desde el inicio de la guerra, sintió algo distinto al miedo. Sintió que ya no mandaba. El miedo seguía ahí, pero había perdido la voz. Y cuando eso le ocurre a un hombre en guerra, algo cambia para siempre. Los últimos días antes del final oficial de la guerra fueron los más peligrosos. Eso lo sabían todos, aunque nadie lo dijera en voz alta. Cuando un enemigo entiende que no hay mañana, pelea como quien ya lo ha perdido todo. No busca la victoria, busca dejar marcas. Clark Field operaba en estado de alerta constante. Las misiones continuaban, a pesar de los rumores de rendición. Cada briefing venía acompañado de la misma frase seca. Hasta recibir una orden contraria, la guerra continúa. Y mientras continuara, los hombres seguirían muriendo. En la mañana de aquella misión, la que quedaría grabada para siempre, el piloto mexicano despertó antes del toque habitual. No había ruido en los alojamientos, solo el sonido distante de motores siendo probados y el canto apagado de aves tropicales. Se sentó en el catre y permaneció allí algunos minutos inmóvil. No estaba cansado como antes, no estaba ansioso. Había solo una sensación extraña de cierre, como si algo estuviera a punto de terminar. Tomó la fotografía de su madre, pasó el pulgar sobre el papel gastado. La guardó en el bolsillo del uniforme. Afuera el calor ya empezaba a apretar. Los pilotos se reunían para el briefing final del día. El objetivo era una pequeña isla cercana a Formosa, un reducto japonés que, según la inteligencia, concentraba lo que quedaba de defensa aérea en la región. Se espera resistencia pesada, dijo el oficial. Nada de heroísmos. Regresen con vida. Algunos intercambiaron miradas. Nadie creía demasiado en esa parte. En el camino hacia el avión, un piloto estadounidense se acercó al mexicano. Era Henderson, tejano, veterano, uno de los hombres que ya había volado varias veces a su lado. Loco, dime, si todo sale mal allá arriba, quédate conmigo. El mexicano asintió. Siempre. El despegue fue limpio, el cielo demasiado claro, un azul casi ofensivo para quien sabía lo que estaba por venir. A medida que se acercaban al objetivo, la radio comenzó a llenarse de estática. Luego, silencio. Y entonces, el infierno. El fuego antiaéreo comenzó incluso antes de que los aviones entraran en posición de ataque. Las ráfagas subían como columnas invisibles, las explosiones sacudían el aire a su alrededor. Un P-47 fue alcanzado casi de inmediato. El piloto no tuvo tiempo de reaccionar. ¡Cayó!, gritó alguien. El piloto mexicano vio el avión desaparecer envuelto en llamas. Sintió la mandíbula tensarse. No había tiempo para el duelo. 3 aviones estadounidenses se separaron de la formación, intentando escapar del fuego. Fue entonces que aparecieron los cazas japoneses, rápidos, agresivos, decididos. Bajaron desde el sol, como depredadores. «Estamos rodeados. Necesitamos cobertura ahora». El mando ordenó reorganización, prioridad para la formación principal, retirada parcial. El piloto mexicano escuchó la orden y una vez más hizo otra cosa. Empujó el acelerador al límite y lanzó su Thunderbolt directamente contra los cazas enemigos. «¡Loco, negativo! ¡Loco, regresa!». Él no regresó. Entró en combate con una furia controlada, casi fría. Disparó contra el primer caza. Impactó. Una bola de fuego en el aire. El segundo giró para enfrentarlo. El cielo se convirtió en un remolino de metal, fuerza e instinto. La gravedad aplastaba su cuerpo. La visión se oscureció en los bordes. Aún así, mantuvo el control. Ajustó la mira. Disparó otra vez. El caza enemigo fue alcanzado y se alejó dejando una espesa estela de humo.
Mientras tanto, los 3 pilotos estadounidenses aprovecharon la abertura. Se reagruparon, contraatacaron juntos. Por primera vez en aquella misión, el cielo comenzó a ordenarse. Cuando el último enemigo se retiró, el silencio fue casi ensordecedor. El combustible estaba peligrosamente bajo. El avión presentaba daños visibles, pero seguía en el aire. En el regreso a Clark Field, nadie hablaba por la radio. Cuando aterrizó, apenas tuvo tiempo de apagar los motores. Los 3 pilotos estadounidenses corrieron hacia él. Henderson llegó primero. No dijo nada. Simplemente lo agarró y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo derriba. Tú, loco. Maldito loco. Los otros 2 se unieron. Brazos, manos, cuerpos cubiertos de aceite, sudor y polvo. Henderson empezó a reír y a llorar al mismo tiempo. ¡Loco! ¡Loco!, gritaba, sin vergüenza de las lágrimas. A su alrededor, otros soldados comenzaron a acercarse. Primero en silencio. Luego alguien empezó a aplaudir. Otro gritó, ¡Loco! 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 El sonido creció. Un coro improvisado. No de burla, de admiración, de gratitud. El comandante estadounidense cruzó el grupo lentamente. Se detuvo frente al piloto mexicano. Lo miró por unos segundos, demasiado largos para un entorno militar. Luego se enderezó. Le rindió una continencia. Un gesto completo, formal, solemne. Es un honor volar contigo. Uno por uno, los demás pilotos estadounidenses hicieron lo mismo. En ese instante, el piloto mexicano entendió algo que le llevaría años explicar con palabras. Ya no era visto como un extranjero, ni como un aliado temporal. Era uno de ellos. Esa noche nadie se fue a dormir temprano. Había risas, voces altas, abrazos prolongados, pero el piloto mexicano se apartó por un momento. Se sentó solo con la fotografía de su madre entre las manos. Pensó en su padre. Pensó en México. Pensó en cómo una palabra usada como insulto se había transformado en símbolo. Loco. No porque fuera imprudente, sino porque nunca retrocedía cuando alguien lo necesitaba. Y eso, en el cielo del Pacífico, lo significaba todo. La guerra terminó pocos días después de aquella misión. El 15 de agosto de 1945 se anunció la rendición japonesa. La noticia recorrió la base como una descarga eléctrica. Hombres que habían aprendido a desconfiar de las buenas noticias tardaron en creerlo. Algunos rieron, otros lloraron. Muchos simplemente se quedaron en silencio, como si ya no supieran cómo vivir sin el peso constante de una muerte inminente. En Clark Field, soldados de distintos países se abrazaban sin ceremonia. No había jerarquías en ese momento. No había rangos, solo sobrevivientes. El piloto mexicano estaba entre ellos cuando lo levantaron en hombros, riendo y gritando el apodo que ya no necesitaba explicación. ¡Loco! 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 No era burla, no era folclore, era afecto. Más tarde, uno de los pilotos estadounidenses se acercó y puso algo en su mano. Un reloj de pulsera, gastado, sencillo. Mi padre me lo dio antes de venir a la guerra, dijo. Quiero que te quedes con él. ¿Para qué? Para recordar que los hermanos no son solo de sangre, son de decisiones. Meses después, el Escuadrón 201 regresó a México. El regreso fue distinto a todo lo que habían imaginado cuando partieron. En el puerto, multitudes los esperaban. Banderas, gritos, lágrimas. Un país entero recibiendo a hombres que habían ido demasiado lejos para demostrar algo simple, que pertenecían a la historia. El piloto mexicano encontró a su madre en la multitud, más pequeña, más vieja, temblando. Cuando la abrazó, sintió algo que no había sentido ni siquiera cuando el cielo explotaba a su alrededor. Alivio. «Volviste», repetía ella. «Volviste».
En los días siguientes hubo pediles, discursos, medallas. Los periódicos publicaron titulares, las fotografías circularon. Pero nada de eso era lo más importante. Lo que permanecía no cabía en palabras. Comenzaron a llegar cartas desde Estados Unidos. Una hablaba de un hijo que nacería pronto, con un nombre elegido en honor a un piloto mexicano loco que había salvado vidas en el Pacífico. Otra simplemente decía: nunca olvidaré lo que hiciste. El tiempo pasó. La guerra se convirtió en memoria, luego en una nota al pie, después en casi olvido. Y es aquí donde esta historia necesita ser honesta contigo. Aviso importante: el personaje que acabas de conocer no representa a una sola persona real con ese nombre y esa trayectoria individual exacta. Es un personaje simbólico, creado para representar a los pilotos mexicanos del Escuadrón 201, hombres reales que combatieron de verdad en la Segunda Guerra Mundial, volaron P-47 Thunderbolts, cumplieron misiones reales en el Pacífico, sufrieron pérdidas reales y conquistaron respeto real junto a las fuerzas estadounidenses. Los hechos históricos son reales. El contexto, el escenario, las misiones y la participación de México son reales. Los diálogos son recreaciones narrativas. Algunas situaciones fueron condensadas o dramatizadas. Esto no se hizo para engañar, sino para dar voz, rostro y emoción a una historia colectiva que casi nunca se cuenta. Porque a veces, para que una verdad histórica sobreviva, primero necesita ser sentida. Al final, lo que esta historia nos deja no es solo orgullo nacional. Es algo más grande. Nos recuerda que el verdadero coraje no tiene nacionalidad, que el respeto no se pide, se conquista, y que incluso en medio de lo peor que el ser humano puede crear, aún existen actos tan puros que atraviesan fronteras, idiomas y banderas. Ser llamado loco por hacer lo correcto, por no abandonar a nadie, por arriesgarlo todo cuando otros retroceden, a veces es el mayor elogio que un hombre puede recibir. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Conocías la historia del Escuadrón 201? ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia te conmovió, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa la campana para no perderte otras historias reales, olvidadas y poderosas como esta. Comparte para que más personas sepan que México también escribió su parte en el cielo de la historia. Porque historias así no pueden morir en el silencio.